Buenas tardes. Qué bueno que decides seguirnos acompañando en este estudio del libro de Habacuc. Gracias a Dios de verdad por cada martes que nos ha permitido estar aquí. Y espero de verdad con todo mi corazón que esté siendo de bendición para ti, que de verdad hayas podido aprender, que de verdad hayas podido reflexionar y que podamos seguir creciendo en el conocimiento de Dios. De eso se trata, de crecer de manera espiritual, de que realmente seamos transformados a través de su palabra. Y hoy continuamos con el capítulo 2 y primero vamos a orar para poder comenzar. Señor, muchas gracias, de verdad, gracias por la vida que nos has regalado. Gracias, Señor, por la esperanza que nos das de saber que al confiar en ti, un día vamos a estar en tu presencia, Señor, y que anhelamos de verdad ese día, Señor. Anhelamos realmente estar frente a ti, Señor, y como dice la canción, pues no sabemos cómo será, solamente podemos imaginar, pero podemos imaginar que será algo verdaderamente hermoso. Gracias de verdad por tu palabra, que es la que nos da la fuerza, la esperanza y todo lo que necesitamos, Señor, para confiar en ti, para vivir cada día el aquí y el ahora. Gracias te damos por este día, por este tiempo y lo ponemos delante de ti, Señor, para que tú nos hables a lo más profundo de nuestro corazón. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, vamos a continuar con el capítulo 2 de Habacuc. Solamente que, pues estudiando, leyendo y meditando acerca de lo que estamos viendo, de estos 5 ayes que Dios está expresando en esta porción de la Escritura. La semana pasada vimos los versos del 6 al 8 que incluyen el primer ay, el primer juicio que Dios expone hacia los babilonios, pero son 5 y como te digo, leyendo y meditando, pues me tuve que ver en la necesidad de regresarme hasta el verso 5, pero vamos a ver hasta el verso 14. Y porque llamó mi atención que de estos 5 ayes, de estos 5 juicios que Dios expresa al pueblo de Babilonia, los 3 primeros, 3 de ellos, tienen que ver precisamente con la riqueza, que en el verso 5 comienza diciendo, la riqueza es traicionera. Y es como, para mí fue como si Dios hiciera notar, mira, observa cómo a raíz de desear la riqueza vienen una serie de situaciones. De hecho, hemos estado hablando acerca del orgullo y hemos visto que el orgullo es confiar en uno mismo. Pero la Escritura también dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Entonces, realmente el que camina en el pecado del orgullo, en confiar realmente en uno mismo, puede caer en cualquier pecado, puede realmente tropezar y caer en cualquier pecado. Y vimos cómo Dios, en el verso anterior, en el verso 4, le dice a Habacuc, observa, mira a los babilonios, que es un pueblo orgulloso. Y entonces aquí a partir del verso 5, te leo el verso 5, dice, la riqueza es traicionera y los arrogantes nunca están tranquilos. Abren la boca tan grande como una tumba y como la muerte nunca están satisfechos. En su avaricia juntaron a muchas naciones y devoraron a muchos pueblos. Como te comento, es como si Dios, y los 3 ayes siguientes, es como si Dios dijera, la riqueza es traicionera porque mira lo que puede causar. Puede causar que las personas se vuelvan avaras y que en su avaricia, su arrogancia los lleve a nunca estar satisfechos. De hecho, la avaricia es eso, es querer adquirir más y más y más, siempre más posesiones, más riquezas,
pero con el afán simplemente de poseerlas y de no compartirlas con nadie. Entonces aquí Dios nos jala nuestra mirada y nuestra atención a lo que puede causar la riqueza. Por eso dice, la riqueza es traicionera. Y si nosotros caemos en el orgullo, a eso es a lo que nos puede llevar la riqueza. Dios no tiene ningún problema con el dinero o con la riqueza. Abraham era un hombre próspero, un hombre que tuvo muchas posesiones. Lo vemos también en Job. Y Dios no tiene ningún problema con las riquezas, pero el problema está en nuestro corazón. Vemos cuando aquel joven se acerca con Jesús y le dice, maestro, ¿qué tengo que hacer para ganarme la vida eterna? Y Jesús le dice, pues cumple todos los mandamientos. Y él le dice, eso he hecho toda mi vida, he cumplido la ley al pie de la letra. Y entonces Jesús le dice, bueno, entonces ve y vende todo lo que tienes y sígueme. Y entonces ahí como que ya no le gustó. Entonces el problema no es las riquezas, no es las posesiones, no es el dinero, sino el problema es nuestro corazón. Y entonces quiero leerte ahorita del verso del 6 al 8 para ir viendo algunas cosas que cuando nosotros enfocamos nuestra mirada en la riqueza, esto es lo que puede causar, porque Dios se lo hace ver aquí a Habacuc por medio del pueblo de Babilonia, de lo que el pueblo de Babilonia había hecho a causa de ser avaros y de ser arrogantes y de querer siempre más, de nunca estar satisfechos. Ellos fueron conquistando y conquistando y nunca estuvieron satisfechos, siempre quisieron más, y eso los llevó a hacer lo que vamos a ver aquí en los 3 primeros ayes que Dios deja en esta porción de la Escritura. De los versos 6 al 8 dice, pronto sus cautivos se burlarán de ellos, se mofarán diciendo, ¿qué aflicción les espera, ladrones? Ahora tendrán su merecido. Se hicieron ricos por medio de la extorsión, pero ¿cuánto tiempo puede durar esto? De repente tus deudores tomarán medidas, se volverán en tu contra y te quitarán todo lo que tienes, mientras que tú te quedarás temblando e impotente. Debido a que saqueaste muchas naciones, ahora todos los sobrevivientes te saquearán a ti. Cometiste asesinatos por toda la tierra y llenaste los pueblos de violencia. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando acerca de estos versos y vimos cómo el pueblo de Babilonia había hecho sus riquezas por medio de la extorsión, de oprimir a la gente que no tenía. Entonces, aquí algo que yo quiero que observemos es precisamente eso. En estos versos vemos cómo la riqueza, cuando este pueblo puso su corazón y puso su anhelo y sus deseos en la riqueza, esa riqueza, dice, es traicionera porque los hizo querer adquirir esas posesiones sin importarles el sufrimiento de las demás personas. Y otra cosa que quiero que observemos en estos 3 versos es que el dinero o la riqueza es traicionera. ¿Por qué? También porque nos hace creer tener el poder para decidir quién vive y quién muere. Aquí en estos versos dice que ellos habían cometido crímenes, que habían matado a muchas personas. Entonces, pero era porque era a raíz de querer atesorar riquezas, de querer tener riquezas. Entonces, yo quiero que vayas observando conmigo, esto es en el primer ay, cómo ellos no les importaba el sufrimiento de las demás personas y cómo ellos creían tener el poder para decidir quién vivía y quién moría por el simplemente hecho de querer tener más posesiones, más riquezas. Te voy a leer de los versos 9 al 11 y dice, es el segundo ay, y dice, ¿qué aflicción te espera a ti que construyes mansiones con dinero deshonesto?
Crees que tu riqueza comprará seguridad y así pondrás el nido familiar fuera de peligro. Sin embargo, por causa de los asesinatos que cometiste, deshonraste tu nombre y te costó la vida. Hasta las piedras de los muros gritan contra ti y las vigas de los techos le hacen eco a la queja. Bueno, otra cosa que vemos aquí es que la riqueza es traicionera porque así como el pueblo de Babilonia, ellos habían puesto su confianza en el dinero y no en Dios. Ellos creían que con ese dinero, que con esas riquezas que ellos tenían, iban a poner a sus familias en un lugar seguro, iban a construir mansiones, iban a construir fortalezas donde no les pasara nada a sus familiares. Y entonces estaban depositando su confianza en el dinero, en eso, y lógicamente no en Dios. Y otra cosa que podemos observar aquí en estos versos es que tristemente a veces el deseo por las riquezas nos hace acarrear vergüenza hacia nosotros o hacia nuestros familiares. A veces nos lleva a hacer cosas que traen vergüenza a nuestras familias y eso es lo que sucedió aquí con el pueblo de Babilonia, porque como vimos después Dios iba a traer, como comentamos el martes pasado, a los persas y iban a hacer exactamente lo mismo. Entonces ni habían logrado tener a sus familias resguardadas y habían acarreado vergüenza. Dice en el verso en el verso 10 dice, deshonraste tu nombre y te costó la vida a causa de los asesinatos que cometiste. Entonces quiero que vayamos observando que eso era en cuanto al pueblo de Babilonia, lo que Dios estaba queriendo que Habacuc observara y que su pueblo se diera cuenta. Pero, ¿sabes? Esto no es solamente para aquellos que no creen en Dios. Dios emite la misma justicia, y cuánto más, porque dice que la justicia de Dios empieza por su casa, cuánto más no era para su pueblo o hoy en día para su iglesia. Ahí quiero leerte en Jeremías 22. Te voy a leer los versos del 13 al 17 y es un mensaje que Dios da al rey Joacim. Joacim fue un rey que precisamente reinó por estos tiempos y fue un rey muy malvado, hizo cosas muy, muy desagradables. Tú los puedes leer, creo que está en Segunda de Reyes 24 o en Crónicas también. Es más, te voy a dejar de tarea que tú leas la historia de este rey, de su padre y de su hijo, para que tú puedas entender un poquito la historia de qué cosas tan terribles estaban sucediendo durante este tiempo y por qué precisamente Dios quería venir y poner disciplina, porque estaban sucediendo cosas muy, muy tremendas, y tú lo puedes leer. Y este mensaje que está aquí en Jeremías es un mensaje de parte de Dios para Joacim, que estaba reinando en su pueblo, pero quiero que observes las palabras que vienen aquí, porque como te comento, la justicia de Dios es la misma manera de juzgar, solamente que para aquel que realmente se arrepiente o que realmente reconoce a Dios y quiere enmendar, Dios es un Dios lleno de misericordia. Hemos comentado varias veces ya aquí los martes que la gracia de Dios no es un permiso para que nosotros abusemos de ella y podamos comportarnos de una manera que no le agrada. Y aquí vamos a ver las palabras que Dios le da a Jeremías y que transmite para el rey Joacim. Te leo del verso 13 al 17. Y dice, y el Señor dice, ¿qué aflicción le espera a Joacim, que edifica su palacio con trabajo forzado? Construye las paredes a base de injusticia, porque obliga a sus vecinos a trabajar y no les paga por su trabajo. Dice, construiré un palacio magnífico con habitaciones enormes y muchas ventanas. Lo revestiré con cedro fragante y lo pintaré de un rojo agradable.
Pero un hermoso palacio de cedro no hace a un gran rey. Josías, tu padre, también tenía mucha comida y bebida, pero él era justo y recto en todo lo que hacía. Por esa razón, Dios lo bendijo. Hizo justicia al pobre y al necesitado y los ayudó. Y le fue bien en todo. ¿No es eso lo que significa conocerme?, dice el Señor. Pero tú solo tienes ojos para la avaricia y la deshonestidad. Asesinas al inocente, oprimes al pobre y reinas sin piedad. Aquí nos damos cuenta que las palabras de Dios también son fuertes para Joacim, porque Dios no pasa por alto el pecado, Dios no pasa por alto en que aquel que no le conoce como aquel que le conoce se comporten de maneras que no le agradan y que no le honren. Entonces vemos aquí en Habacuc que las palabras son muy parecidas a lo que Dios habla aquí en Jeremías para cuanto a Joacim, que cuanto a lo que habla aquí en Habacuc para el pueblo de Babilonia. Y te voy a seguir leyendo ahí en Habacuc el tercer ay, que es del verso 12. Bueno, te voy a leer nada más el verso 12, que es el tercer ay, y los otros dos ahorita te los voy a leer. El verso 12 dice: ¿qué aflicción te espera a ti que construyes ciudades con el dinero adquirido mediante el crimen y la corrupción? Aquí también yo lo que quiero es que observemos es que precisamente el deseo por la riqueza, por adquirir riquezas, nos puede llevar a querer adquirirlo mediante la corrupción. ¿Qué es la corrupción? La corrupción, sus sinónimos son depravar, echar a perder, sobornar a alguien, pervertir o dañar. Cuando nosotros no ponemos nuestra confianza en Dios, sino en las riquezas, en la adquisición del dinero o aquello que nos da seguridad, tristemente nos hace caer en cosas o en hacer cosas como estas, en tratar de sobornar a alguien, de pervertir, de dañar, de distorsionar la manera en que nosotros podemos adquirir aquellas cosas que necesitamos. Lo contrario a la avaricia o al querer nosotros tener riquezas es el contentamiento. Y antes de venir al Señor, para nosotros eso podría ser normal, el querer tener, esa necesidad de querer llenar en nuestro corazón ese espacio que solamente Dios lo puede llenar, pero quererlo llenar con dinero, con posesiones, con una serie de cosas, pero como dice ahí, los arrogantes nunca parecen estar satisfechos, porque nuestra plenitud debería de estar en Dios, debe de estar en tenerlo a Él, porque podría faltarnos cualquier cosa, pero que no nos falte Dios. Y quiero leerte los versos, te voy a leer el verso 13, y dice: ¿no ha prometido el Señor de los ejércitos celestiales que las riquezas de las naciones se convertirán en cenizas? Se esfuerzan mucho, pero todo es en vano. Dios es dueño de absolutamente todo. En el Salmo 127, 1, dice que si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si Dios no nos da su bendición, si Dios no nos prospera, aunque nosotros nos desgastáramos toda nuestra vida y no tenemos su bendición, es en vano. Aquí lo vemos como Dios lo está afirmando. Dice, se esfuerzan mucho, pero todo es en vano. El pueblo de Babilonia
podría haberse esforzado de muchísimas maneras, había podido cometer todo este tipo de situaciones, de asesinatos, de corrupción, de extorsiones, de todas estas cosas que ellos hicieron y cometieron para adquirir riquezas, para adquirir posesiones, pero Dios mismo dice, pero todo es en vano. En un momento yo he sabido de gente que en un momento pueden perder todo, como en un momento también Dios las puede prosperar de una manera maravillosa. Entonces, esto es lo que vemos que Dios está haciéndonos notar en este pasaje, pero en estos tres ayes que tienen que ver con el dinero. Y por eso en el verso 5 dice, la riqueza es traicionera. Cuando nosotros ponemos nuestra mirada, nuestra satisfacción en la riqueza, en tener y en tener, y como vimos, y nos dejamos guiar por eso, ponemos la confianza en nuestro corazón, en las decisiones que nuestro corazón nos hace tomar al respecto de querer tener esas cosas, podemos caer en todas y cada una de estas situaciones que vemos aquí, que Dios nos está haciendo énfasis en cuanto a lo que Babilonia estaba manifestando en estos juicios que Dios había hecho hacia ellos. Y también quiero leerte ahí en Miqueas 3, 9 y 12, hablando acerca de que la justicia de Dios es la misma, el estándar es el mismo, no es que para nosotros los creyentes Dios tenga un estándar más bajo y nos permita ciertas cosas, más bien nos perdona muchas cosas, nos perdona todas las cosas cuando nosotros de verdad venimos en arrepentimiento, con humildad. Pero ahí en Miqueas quiero que también escuches, porque estas también son palabras de Dios hacia su pueblo. Miqueas 3, del 9 al 12. Y dice, escúchenme, líderes de Israel. Ustedes odian la justicia y tuercen todo lo recto. Construyen Jerusalén sobre cimientos de crimen y corrupción. Ustedes, gobernantes, toman decisiones con base en sobornos. Ustedes, sacerdotes, enseñan las leyes de Dios solo por el dinero. Ustedes, profetas, no profetizan a menos que se les pague. Sin embargo, todos alegan depender del Señor. Nada malo nos puede suceder, dicen ustedes, porque el Señor está entre nosotros. Por causa de ustedes el monte Sión quedará arado como un campo abierto. Jerusalén será reducida a escombros. Un matorral crecerá en las cumbres donde ahora se encuentra el templo. La justicia de Dios es la misma, solamente que, como te comento, aquellos que decimos conocerle, tenemos también el peligro de que si nosotros nos dejamos guiar por nuestro corazón, la riqueza puede ser traicionera y podemos caer en todas estas situaciones. Y Dios también nos exhorta, como vimos aquí en Miqueas, como lo vimos en Jeremías, a este rey, nos exhorta a que nosotros no prestemos atención a ese tipo de cosas, que nuestro contentamiento esté única y exclusivamente en Dios. Como te comentaba en el principio, Dios no tiene ningún problema con el dinero o con las riquezas. En Apocalipsis 21 podemos leer que la ciudad va a ser de oro y que va a ser recubierta de piedras muy preciosas, pero eso no es lo importante. El problema no son las riquezas, el problema es nuestro corazón. Y por último, el verso 14 dice, así como las aguas llenan el mar, la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor. De hecho, la traducción en lenguaje actual dice, y así como el agua llena los mares, también la tierra se llenará de gente que reconocerá mi poder. Dios tiene el poder para dar, Dios tiene el poder para quitar. Vimos
todo lo que la riqueza puede causar en nuestro corazón si nosotros ponemos nuestra mirada y nuestros deseos en ella. Es importante observar cómo de los 5 ayes, 3 de ellos tienen que ver con las riquezas, con el dinero, con las posesiones. Y ya para terminar, quiero leerte ahí en Primera de Timoteo 6, acerca de esto que te estoy comentando, acerca de la riqueza. En el capítulo 5, Pablo está instruyendo a Timoteo acerca de la forma en cómo debían ser tratadas las viudas, los ancianos y los esclavos, y está dando una serie de instrucciones de cómo debían ser tratados, te digo, estas personas. Y ahí en el capítulo 6, en el verso, bueno, viene un título donde dice, la falsa enseñanza y la verdadera riqueza. Y te voy a leer desde el verso 6, y dice, ahora bien, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma, cuando uno está contento con lo que tiene. Después de todo, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podemos llevarnos nada cuando lo dejemos. Así que, si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos, caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal y algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la verdadera fe y se han causado muchas heridas dolorosas. Esta exhortación es para nosotros también. Dios, de alguna manera, en Habacuc nos está haciendo ver o nos está haciendo notar con mucho énfasis acerca de esto que él quería enmarcar de los babilonios, como ellos habían puesto su satisfacción en la riqueza que es traicionera. Pero esto también es una llamada de atención para nosotros, porque aquí vemos cómo Pablo está instruyendo a Timoteo y le está diciendo que hay muchas personas que habían sido desviadas de la fe, que la verdadera riqueza era una vida de sumisión a Dios. Hoy en día vivimos en un mundo donde todo es la publicidad a adquirir cosas, nos fomentan el deseo de tener y tener y tener, y siempre es tener. La educación es esfuérzate por tener, tú vales por lo que tienes. Pero aquí a nosotros se nos ha llamado o se nos ha enseñado que nuestro verdadero contentamiento debe de estar en Dios, que Jesucristo sea lo único que de verdad no pueda faltar en nuestra vida. Y te sigo leyendo ya para terminar, te voy a leer ahí mismo, pero del verso 17 en adelante. Y dice, enséñales a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero, el cual es tan inestable. Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Diles que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. De esa manera, al hacer esto, acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro a fin de poder experimentar lo que es la vida verdadera. Todos estamos expuestos a caer en estas tentaciones. Aún después de haber llegado a los pies de Cristo,
Podemos caer tristemente en el orgullo y a partir del orgullo, como vimos, caer en esta serie de situaciones, en caer en la avaricia, en poner nuestra tranquilidad, nuestra confianza, tomar decisiones equivocadas a raíz de querer desear siempre más y más. La riqueza es traicionera. Así que creo que hay mucho que pensar, mucho que meditar y sobre todo tener contentamiento, que la verdadera riqueza, como dijo el pasaje, es una vida de sumisión a Dios. Te mando un abrazo, un beso y mis bendiciones. Nos vemos el próximo martes.